Bueno, muy bien. Entonces comenzamos el módulo, la mesa técnica de intercambio de preguntas y respuestas respecto a las dos presentaciones relacionadas al cabezal maicero que hemos presenciado. Así que los que quieran, voy a comenzar yo, si les parece. Respecto a lo que estuvimos viendo de cabezales para multidistanciamiento y multidirección, me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a el trabajo de ese tipo de cabezales en zonas donde el desarrollo de la planta de maíz no es tan exuberante como en la pampa húmeda. Por ejemplo, el noroeste argentino, donde por ahí el diámetro promedio del tallo no es de vuelta tan grande como puede ser en sur de la provincia de Santa Fe. Me gustaría conocer qué piensan ustedes respecto a el posible desempeño de ese tipo de cabezales allí. Federico. No, lo que yo quería agregar, que es un poco año 2003, donde surgió la primera versión, lo que tenemos que recordar que eran años donde el maíz venía la siembra de maíz venía muy retrasada, no superamos los 5 millones de hectáreas, y desde ese entonces hasta fundamentalmente los últimos 4 o 5 años ha crecido mucho lo que es la siembra de maíz, hemos llegado a superar la cosecha de 8 millones de hectáreas o quizás los 9 millones de hectáreas. Entonces, justo se dio en una época donde había un retraso tecnológico en los cabezales y las primeras versiones de estos maiceros llegaron justo para ofrecer un producto nuevo cuando había necesidad de comprar equipos nuevos y renovar esos equipos. Yo creo que en lo que es la pampa húmeda, Lo perdimos el bloque de la pampa húmeda está Fede, avanzando mucho, la siembra se corta. sí, repetí un poquito desde la última frase, por favor. No, desde todo lo que es lo que decías vos, la pampa húmeda, pero yo iría a toda la parte central de Argentina, donde se hace, de parte central de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, donde ha crecido mucho la 52, donde ha crecido mucho en lo que es la siembra 42, perdón, ha brindado una solución para el contratista, porque el 60-70% de sus clientes sigue sembrando 52, pero tiene un porcentaje importante que ya siembra a 42. Entonces ahí le ha resuelto una solución muy importante. Y con respecto a lo que decís vos, que siempre lo que te preguntábamos a vos, Flaco, de cómo lo veíamos allá, cómo lo veían en el norte, que todavía por ahí se prefieren los cabezales más tradicionales, por la arquitectura que tienen las plantas allá y porque todavía no se siembra, no hay un cambio en el distanciamiento, creo yo. eh, Creo que estas nuevas versiones lo que buscan es solucionar ese trabajo en maíces que tienen menor porte de planta, porque son maíces, como decimos, son más susceptibles al boleo de espiga, trabajan en perfectas condiciones, pero hay que ser más sensible a la regulación, en cuanto a las regulaciones que mencionaba Juan Marco, o a lograr el SPI en la tercera zona. Y bueno, creo que en base a eso, también todo lo que se va buscando en estos cabezales es tratar de acaparar también los cultivos de bajo rendimiento, que es donde estaba el punto más flaco. Excelente, Fede, muchas gracias por tus comentarios. Bueno, si no hay otra, ahí, Enrique, te doy la palabra. Tenías una consulta anotada en el chat. Si querés hacerla, referite no a la marca, sí al color de la máquina. Sí, esto por ahí sobre lo que estaba explicando Juan, respecto de la posibilidad que pueda tener el usuario de ajustar la velocidad de las cadenas a la velocidad de avance. Hasta donde yo entiendo, solo existen en el mercado muy pocas opciones para que el usuario pueda contar con esa posibilidad. ¿Esto es así, Juan? Porque estas modificaciones que vos planteás tienen que ver con directamente intervención de parte del usuario en la máquina que adquiere en el mercado.
vos te referís a la parte del cabezal. Sí, correcto. Bueno, en el cabezal, si uno tuviese una cosechadora con el variador, Claro. eso te soluciona muchos problemas. Y si no, justamente en esa publicación del año 2012 que había hecho, yo proponía que quizás los cabezales, para cuando todavía apenas se iniciaba a escuchar que Case o John Deere estaban iniciando en la introducción en la Argentina de las cajas de cambio electrohidráulicas o cajas mecánicas o como sea, a donde yo mostré en el video, en la exposición, una de las cajas de cambio, se podía hacer una pequeña caja de 3 marchas a cada lado del cabezal, para en un minuto hacer el cambio. Porque si yo entiendo esa caja llamada caja Jara, lateral de ambos lados del cabezal, que todas las marcas lo tienen, el problema es que le va una hora al sacar la tapa, están en baño de aceite para prolongar la vida útil de los engranajes y de las cadenas. Entonces, ese es el problema de que normalmente no se hacen esos cambios. Ese es el grave problema, que quizás de un lugar a otro cambia bastante las condiciones de un cultivo. Pero como ese es el grave problema. O decir, bueno, mi cabezal trabaja correctamente dentro de tal velocidad, más o menos 1,5 kilómetros para arriba y para abajo de la velocidad tangencial, o que vos puedas calcularle, o que te la diga la empresa a través del manual, o como averiguando cuál es la velocidad de giro en las condiciones óptimas. Y bueno, he visto que algunos suelen tener, hacen un cambio de la cadena, o ponen 2 engranajes, 2 relaciones, y después le cambian la cadena. Otros lo tienen en una tapa que es más que todo un guardapolvo, y le cambian la cadena de posición de un engranaje a otro, cambian la relación, y el engranaje, toda esa caja no está en baño de aceite, sino que la tienen en un baño con grasa, digamos, y con menos tornillos para hacer un trabajo más rápido. Pero realmente es un problema, más que todo cuando no es tanto cuando vas a alta velocidad, sino cuando tenés que ir por debajo de 5 kilómetros por hora, que es ahí a donde tenemos el problema, justamente, cultivos caídos y demás. Las cadenas siempre te quedan rápidas. Y entonces ese es el problema, que terminamos cortando plantas y sobrecargamos el sistema. Vamos despacio, cargamos plantas, sacamos sucio, y tenemos altas pérdidas yendo despacio. ¿Me entienden? Entonces, la única forma es llegar en una situación de compromiso en donde podamos tener, digamos, ya preparados los engranajes con 2 relaciones, y entonces uno poder hacer algo más rápido. O yo había propuesto en un momento, había conversado de una pequeña cajita de 3 marchas que uno hacía un pequeño cambio, digamos. No era una caja cara, pero bueno, hoy en día seguramente todos los costos que hace que siempre haya algún problema. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias por tu aporte, por tu respuesta. Yo quería redireccionar el tema, y veo que están los representantes de Agricultura de Precisión, y es una consulta desde la ignorancia, es si ustedes han registrado en lo que es, por ejemplo, la confección de un mapa de rendimiento, diferencias en una cosechadora trabajando, por ejemplo, en un cultivo de soja, respecto a una cosechadora trabajando en un cultivo de maíz, que es un cultivo vegetativamente totalmente diferente al cultivo de soja. Me refiero a lo que es la confección del mapa de rendimiento y el comportamiento de los sensores de la máquina cosechadora. Bueno, yo creo que, en mi opinión, básicamente pasa por el tema de cómo está el cultivo.
desarrollado o en condiciones para ser levantado, más allá de la plataforma. En cuanto a su regulación y también el tema, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de que, un ejemplo que muestra Juan Pablo siempre en una de sus charlas, el maíz volcado, levantado con la plataforma maicera, ¿no? Entonces ahí hay una demostración de lo que es un mapa de rendimiento fuera de lo normal, si lo comparamos con una situación normal de un cultivo en condiciones para ser levantado, en donde tenemos un mapa de rendimiento que muestra claramente todos los ambientes o zonas de diferentes potenciales de rendimiento. Solamente podemos llegar a ver algún momento en donde la máquina se detiene y comienza nuevamente a entrar en régimen de recolección. Todos esos momentos, esos errores que son propios de la cosecha se manifiestan en el mapa de rendimiento, al igual que las zonas de cabecera, en donde la máquina por lo general ya ha pasado antes, se observan puntos de color rojo de menor rendimiento. Y en algunos casos, como los que yo les decía, hay un caso de un mapa que me quedó grabado, ese que les comentaba recién, de un maíz volcado por el viento, ¿no? Por estas condiciones que decía Federico al principio, de estar atrasado en la fecha de recolección, se predispone el cultivo a que se afecte por condiciones climáticas. Entonces hay un mapa de rendimiento, para ejemplificarlo, algo rayado, ¿no? Zonas que cuando la máquina va para un lado, a favor, levanta bien, peina el cultivo y levanta menos, entonces manifiesta una pasada de menor rendimiento, y cuando viene en sentido contrario, viene peinando bien en sentido contrario, levantando todas las plantas que han sido volcadas. Y bueno, pero eso por ahí se ve en algunos mapas de rendimiento, pero me parece que más pasa por el lado de las condiciones en las que esté el cultivo, no si es soja o maíz vamos a tener un mapa de mejor calidad. Me parece que más que nada por las condiciones en las cuales encontremos el cultivo, y también principalmente por la calibración, ¿no? La calibración del mapa, del equipo, del sistema de monitoreo. Muchas gracias, Diego. Fernando, no sé si querías hacer un comentario. Sí, justamente, bueno, nombraron el tema este de cómo se ve en los mapas de rendimiento, y bueno, tuvimos la oportunidad en 2005, me parece, en un ensayo que habíamos hecho en un maíz, en un pivot de riego, en donde se nos había volcado el maíz, y bueno, el maíz cuando presenta volcados presenta ruedas, ¿sí? En donde está caído, y lo que hicimos fue medir las pérdidas en esos lugares cuando pasaba la cosechadora, y después verlo en el mapa, georreferenciábamos los puntos. Efectivamente había 40 quintales caídos en el piso que daban después de que pasara la máquina, por supuesto alzándolo y pudiendo hacerlo pasar de alguna manera a la máquina, porque si no es imposible. Entonces quería nombrar un poco más o menos el volumen de pérdida que significa esos lugares, y que justamente se va a ver claramente en el mapa de rendimiento, porque esos puntos de baja cosecha se ven fácilmente. Aparte, pasa algo muy particular en donde la máquina también se frena, entonces baja también el flujo del monitor de rendimiento, y por eso queda destacado el lugar en donde se ha provocado el vuelco. Aprovecho ya que estoy acá en línea y hacer un comentario con respecto a los cabezales y por qué tienen un futuro impresionante en el caso de los cabezales que pueden cosechar en cualquier dirección. Uno de los principales criaderos está trabajando en Estados Unidos en maíces enanos desde hace ya más de 2 años que está trabajando, 2 o 3 años que está trabajando en estos cultivos con menor porte, ¿sí? Y no solo lo están haciendo para disminuir el vuelco, sino también que estuvieron analizando y que disminuyendo el espaciamiento
entre líneas. Por supuesto, en Estados Unidos siembran a mayor espaciamiento que aquí en Argentina, pero ellos lograron bajar a 40 centímetros o menos de distanciamiento entre líneas y comprobaron que el potencial de rendimiento era mayor. Entonces, el futuro para estos cabezales, si bien hay empresas de estas que ya están poniendo cabezales en Estados Unidos, realmente va a ser muy importante porque estos cabezales le van a permitir cosechar en un primer momento a menores reducciones. Hay otros cabezales que también están armándolo según el pedido del cliente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Fernando. Sí, si no me equivoco, en el INTA de Salta tenemos un ensayo de híbridos de maíz, donde hay un híbrido enano, un trabajo que se va a publicar en un tiempo por la ingeniera Gabriela Valdés y el ingeniero Mario Simone, que justamente lo tenemos en esta mesa. Había levantado la mano Federico, y después está Juan Giordano. Fede. No, era un comentario nomás con respecto a lo que decía Tucho, que también hoy es interesante ver en los mapas un problema real que hay hoy, además del vuelco por los maíces tardíos, el problema que ya lo hablamos una vez, del gusano blanco, que es muy difícil de monitorear porque está en una etapa avanzada de cultivo, corta las raíces y en muchas zonas se generan círculos donde hay maíz volcado dentro del lote. Y bueno, yo creo que eso por ahí en los mapas, en algunos mapas se está visualizando. Es un problema bastante importante y cuando se detecta no hay una solución agronómica. La única herramienta es hacer una cosecha anticipada si se detecta alta presencia. Era solamente eso, que se está notando mucho gusano blanco. Sí, muchas gracias, Fede. Sí, ahí lo tenemos a un colega del INTA Pergamino, Mariano Luna, que es especialista justamente en el tema entomología y está publicando bastante sobre gusano blanco. Algún día calculo que lo podremos invitar a esta mesa cuando toquemos algún tema específico. Juan Giordano, ¿querías hacer algún comentario? Sí, simplemente que me había quedado algo en el tintero nada más, que reforzando el tema de esa caja de cambios que mostraba de 7 marchas, y Case la tiene en forma, digamos, infinita, para no dejar detalles, pero que quiere decir que justamente si tiene 7 marchas es porque justamente te permite una regulación cada 1,5 kilómetros más o menos. O sea, te aumenta muchísimo más la capacidad justamente de ajustar ese punto de la velocidad tangencial. O sea, esto es para reforzar algo que uno lo va haciendo en forma empírica y en observación, tratando de justificarlo con fotos, como tratar de verlo desde el rastrojo o verlo desde arriba, qué es lo que va ocurriendo. En este caso, te va mostrando que ellos te abren a 7 marchas para tener mucho más ajustado esa diferencia de velocidad de ponerle de 4 a 10 kilómetros por hora. ¿Se entiende? Eso es lo que yo quería explicar. Y que, bueno, me pone tremendamente contento de que vayan evolucionando todos estos cabezales, y que son los argentinos los que van solucionando muchos de estos problemas. Fuimos los primeros en generar los primeros maiceros en el mundo, y ahora son los primeros que están solucionando un grave problema, que es juntando líneas y poder hacerlo en cualquier sentido y solucionando los problemas para recolectar nuestros maíces caídos. Ahora, yo le digo una cosa, los maíces caídos, secos, resecos, repodridos, tienen las espigas muy lábiles y es muy complicado de que se mantengan esas espigas. En el momento que las tocan o las sacudís se caen, y es lo que yo escuchaba a Escaramuza decir, que hay en un cultivo de más de 100 quintales, hay 40 quintales caídos en el suelo que no los pueden levantar. Ese es el problema, de la terrible demora que producen, pensando de que tratar de cosecharlo con 16 o 14% de humedad, lo van a solucionar al problema económico, y están pagando 3 veces la secada que dejan en el suelo y que no lo aprovecha nadie, ¿no? Eso era simplemente el comentario. Muchas gracias, Juan.
Gracias por tu aporte. Yo quería tirar una pregunta que me parece que le puede servir para el público en general que pueda estar escuchando esta grabación en alguna de las redes sociales de INTA. Se la hago, bueno, la tiro para todos. El tema, no hemos hablado tanto de lo que es la metodología de evaluación de pérdidas. Está todo disponible y perfectamente explicado en las páginas de INTA, en la página de cosecha y poscosecha.org también. Pero Juan, pasando a los bifes, como se dice, cuando uno está en el campo al lado de una cosechadora de maíz, que por ahí queda mucho rastrojo, no es lo mismo que una cosecha de soja, que quedan los pedazos de tallo más altos. ¿Hay alguna cuestión especial cuando uno va a medir pérdidas respecto a tirar el aro, si el aro queda inclinado? No sé si podés hacer algún comentario de tu experiencia práctica personal. Lo mismo Federico también. No había activado el audio. Mientras se puede ir a una velocidad, digamos, de 6 kilómetros por hora para abajo, se va a poder caminar al lado de la cosechadora para tirar los aros. Es peligroso acercarse mucho a las ruedas para tirar los aros. Se pueden tirar 2 aros del lado de donde uno está ubicado para la parte de la plataforma. Uno casi en contra donde termina cuando comienza el corte del cabezal, si uno está colocado, digamos, del lado izquierdo de la máquina, a la altura de entre las ruedas delantera y trasera, esas 2, colocar una en el comienzo del corte, uno a mitad de la zona de corte, digamos, de ese lado izquierdo, otro tirarlo debajo de la cola en contra de la rueda trasera, pero del lado interno, debajo de la cola, y si se puede, colocar la otra tirándola por debajo de la panza, que quede aunque sea cerca de la rueda trasera del lado derecho. De esa forma, más o menos tenemos distribuidas los 4 aros y podemos controlar un poco mejor, porque es muy difícil, no es como en soja, en un maizal con todos los tallos erguidos, hacer pasar el aro del otro lado de la cosechadora. Por eso busco a veces esa distribución. Yo sé que hay 2 debajo de la cola, pero como justamente las cosechadoras ahora tienen muchísima mayor capacidad y son muy grandes, a veces muestrear de ambas puntas y ver qué pasa con la cola es interesante también medirlo de esa forma. Bueno, muchas gracias Juan. Federico. No, yo solamente iba a decir un concepto que me lo enseñaste vos y a vos te lo había enseñado Mario de Simone, así que siempre respetamos la fuente. Encima que tengo la barba blanca, me hace decir esa cosa, me hace sentir más viejo todavía. No, pero siempre mencionamos la fuente original, que por ahí una idea era buscar cuando la regulación del cabezal, que siempre decimos buscar las espigas promedio que hay en el lote y la caña promedio que pasa entre las chapas. Luego lo que es la pérdida por desgrane, que es lo que mencionaba Juan, que se da mucho en el inicio, en la sección 1 que él marcaba, esa... Fede, para que se te corte. Federico, el desgrane, y normalmente ese desgrane... Empezá de vuelta porque se te cortó. Ahí va, dale. No, que un poco el concepto que siempre nos enseñaban ustedes es que para ver, siempre hablando de la línea de cabezales a la misma distancia de fue sembrado, o sea, ponerle todo a 52, lo que era el desgrane de las chapas lo teníamos que buscar en la línea del surco. Muchas veces cuando es complicado ver medir con el aro, sobre todo en maíces de alto rendimiento, siempre ustedes decían el nido que se formaba en el surco, porque ese desgrane de los rolos, porque muerde la espiga, se genera bien pegadito el surco, y muchas veces en el entresurco lo que tenemos un poco más la pérdida de cola. Entonces por ahí también ir haciendo el ojo, si ese desgrane lo vemos bien pegadito a la línea del surco, lo que tenemos que regular muchas veces es
las espigas, y en base a eso hay un ensayo de Hernán Ferrari, que él decía que siempre nos tenemos que preocupar por las espigas promedio y no por las espigas chiquitas, que se da muchas veces por un doble golpe o por una doble espiga que genera una planta que es más prolífera, que esa espiga chiquita va a desgranar, pero nunca va a superar el 1 o el 2% de las pérdidas. Entonces, sí o sí, y es inevitable poder acaparar todos los diámetros de espiga que tenemos en el lote. Entonces, siempre preocuparnos por la espiga promedio y no, desgraciadamente, muchas veces esa espiga chiquitita nos genera una pérdida menor al 1%. Excelente, Fede, gracias por el aporte. Y una cuestión, yo quería hacer la última pregunta a todos. Nosotros siempre hablamos que la tolerancia de pérdida es de 150 kilos por hectárea en maíz. Yo quería preguntar qué opinaban ustedes, si en una condición, yo creo que ha cambiado mucho las condiciones de maíces, tenemos maíz en forma impecable, donde creo que se puede trabajar por debajo de los 100 kilos, pero ¿cuál creen ustedes que sería una referencia para plantear hoy para una condición óptima de cosecha? Creo que es muy interesante lo que acabas de decir, porque justamente como habíamos partido en los años 90 de casi de 300 kilos por hectárea y lo fuimos bajando, con todo el trabajo de difusión que se hizo con Mario, con el Propeco, con todos nosotros, es cierto, ese valor creo que es, además, las posibilidades, la capacidad que tienen las cosechadoras y todos los elementos tecnológicos que hay hoy en día, y el ensayo justamente que habrás visto los datos de ese ensayo, que recién a 11,5 kilómetros se logra, digamos, con aumentar las pérdidas por arriba de 100 kilos, es bueno pensar en bajar ese nivel, digamos. Si bien el productor, por el otro lado, sigue no pensando, digamos, de esa forma, es lamentable que así sea, pero yo creo que los que siguen la línea de lo que el INTA les está proponiendo, hoy en día, en las condiciones tecnológicas de cabezales y de cosechadoras, podríamos estar tranquilamente en 100 kilos por hectárea como máximo admisible. Bueno, excelente, Juan. Habrá que tenerlo en cuenta en las próximas publicaciones relacionadas a cosecha de maíz de parte del equipo del INTA. Ya estamos un poco en tiempo cumplido. Yo quería tirar una última pregunta, a ver si por ahí alguien me la puede contestar muy brevemente, relacionado a lo que es la cosecha de grano húmedo, pensando en alimentación animal, el grano húmedo para ensilar, para aumentar la digestibilidad de ese grano, una práctica que se usa bastante en lo que son las producciones pecuarias de nuestro país. Juan, respecto al cabezal maicero, si hay que tener alguna consideración especial. Bueno, fundamentalmente hay modelos de rolos para bajar el consumo. Justamente ahí está, Case había introducido hace muchos años el rolo de cuchillas enfrentadas, que es especialmente para bajar consumo de potencia, con 4 caras, con 4 cuchillas enfrentadas, en la medida que van girando, ¿no? John Deere también ha hecho otros rolos en donde también tiene posibilidades de enfrentar las cuchillas, 6 cuchillas o intercaladas. Hay algunos tipo el Heringhoff, creo que ofrece uno de 5 caras enfrentadas. Digamos, justamente tienen su talón de Aquiles. ¿Cuál es? Que ese rolo, luego, en las condiciones cuando ya está seco, entregado el cultivo, digamos, para las condiciones tardías de cosecha, ahí tenemos un problema. Cortan chala inmediatamente y la máquina se sobrecarga muchísimo. O sea, los rolos, la condición de bajar consumo de potencia, favorecer el trabajo de la máquina con alta humedad,
con cosecha con 30-28% de humedad, que se puede cosechar perfectamente el maíz. Los rolos lo pueden bajar consumiendo poca potencia. Luego después tiene que pensar que en adelante, cuando llega la madurez del cultivo, va a comenzar a tener otros inconvenientes no deseables. Eso es así. Perfecto, Juan. Seguramente en el futuro nos volveremos a reunir en estas mesas técnicas para hablar de temas relacionados a mecanización forrajera y volveremos a visitar estos temas. Bueno, concluimos acá el módulo de intercambio. De mi parte, muy agradecidos a todos por compartir este tiempo técnico. Nos volveremos a encontrar dentro de 15 días. Muchas gracias a todos. Yo voy a parar la grabación. Muchísimas gracias a todos por la participación.